Una hora de datos curiosos. ¿Alguna vez has visto una gallina tan suave que parece sacada de un cuento? La silkie es una de las aves más peculiares del mundo, un pequeño tesoro cubierto de plumas que parecen algodón. Originaria de Asia, esta gallina llamó la atención de viajeros hace siglos, quienes no podían creer que un animal tan extraño existiera. Imagínala caminando entre los mercados antiguos, mientras la gente la observaba con asombro. Piel oscura, plumas sedosas y un carácter tan dócil que parecía una mascota más que un ave de corral. Su aspecto desconcertó a tantos que en la Edad Media algunos pensaban que era un híbrido entre un conejo y una gallina. Pero lo más sorprendente llega cuando descubres que su piel, sus huesos e incluso su carne son de color negro debido a una condición llamada melanismo fibromelanótico, única y real. Esta curiosa característica la hizo muy apreciada en la cultura asiática, donde se le atribuían propiedades especiales. La silkie es una prueba viviente de que la naturaleza siempre guarda sorpresas inesperadas y que lo extraordinario puede caminar frente a nosotros sin que lo notemos. ¿Puedes imaginar un lugar donde el invierno te congela las pestañas y el verano te hace sudar como si estuvieras en un desierto? Ese lugar existe y se llama Verkhoyansk, un pequeño asentamiento en el corazón de Siberia que desafía todo lo que creemos sobre el clima. Aquí, las temperaturas han caído por debajo de los menos 67 grados Celsius, un frío tan extremo que el aire parece cortarte la piel y el silencio se vuelve pesado. Sin embargo, cuando llega junio, el paisaje cambia por completo. Los mismos habitantes que sobreviven a meses de oscuridad profunda pueden caminar bajo un sol que supera los 30 grados. Es uno de los contrastes térmicos más brutales del planeta, un ciclo que moldea la vida diaria, desde cómo se construyen las casas hasta cómo se conserva la comida. Pero lo más increíble es que, a pesar de todo, las personas siguen ahí, adaptándose, riendo y contando cómo el hielo eterno convive con veranos inesperadamente cálidos. Verkhoyansk no es solo un lugar frío, es un recordatorio de que la resistencia humana puede florecer incluso en los límites más extremos del mundo. ¿Te imaginas vivir en un pueblo circular donde cada casa tiene su propio jardín secreto? Así es Brøndby Haveby, un conjunto de pequeñas comunidades danesas que parecen sacadas de un cuento visto desde el cielo. Se encuentra a pocos kilómetros de Copenhague y nació en los años 70 como una forma de dar a las familias un espacio tranquilo para cultivar, descansar y desconectarse del ruido de la ciudad. Lo más llamativo es su diseño. Círculos perfectos, formados por casitas de madera y huertos que se convierten en pequeños mundos privados donde los vecinos comparten cosechas y celebraciones al aire libre. Aunque parecen simples jardines urbanos, se han convertido en un icono visual gracias a su forma única, que atrae drones, fotógrafos y curiosos de todo el mundo. El giro sorprendente es que este lugar no fue pensado para el turismo, sino para vivir despacio y en comunidad. Al final, Brøndby Haveby recuerda que la armonía puede nacer de un simple círculo bien trazado. ¿Alguna vez has visto un caballo que parece sacado de una pintura vikinga? El caballo Fjord es uno de los más antiguos del mundo, criado en Noruega desde hace miles de años y reconocido por su crin bicolor que se eriza como un mohawk natural. Este animal pequeño pero sorprendentemente fuerte acompañó a los antiguos pueblos nórdicos en granjas, montañas y campos helados, convirtiéndose en parte esencial de su vida diaria. Su temperamento tranquilo hacía que las familias confiaran en él, incluso para transportar niños por senderos difíciles. Pero lo que muchos no saben es que su distintiva franja oscura en la crin y la espalda es tan característica que rara vez existe un fjord que no la tenga, sin necesidad de cruces ni trucos de crianza. Además, cada vez que se recorta la crin, aparece un efecto visual único. El contraste entre los colores crea formas que destacan su silueta robusta y equilibrada. Al final, lo más fascinante del fjord no es solo su apariencia, sino la sensación de conexión profunda que despierta en quien lo observa, como si llevara siglos recordándonos de dónde venimos. ¿Te imaginas levantar un castillo entero con tus propias manos, piedra por piedra, sin máquinas ni ayuda profesional? En lo alto de una montaña de Colorado, existe una obra que desafía la lógica, el Castillo Bishop. Todo comenzó cuando Jim Bishop, un joven de apenas 15 años, compró un pequeño terreno y decidió construir una simple cabaña. Pero algo cambió cuando empezó a recoger rocas del bosque cercano. Aquellas piedras lo inspiraron a soñar en grande y durante más de 40 años trabajó solo,
cargando cada bloque en sus hombros y dando forma a torres, pasadizos y muros que parecen sacados de un cuento. Los visitantes quedaban asombrados al verlo trabajar sin descanso, en silencio, bajo la nieve o el calor, como si la montaña fuera su aliada. Lo más sorprendente llegó cuando su castillo empezó a crecer más alto que los árboles y se convirtió en uno de los mayores proyectos hechos por una sola persona en todo Estados Unidos. Hoy, cada piedra colocada recuerda que la constancia puede levantar lo imposible. ¿Alguna vez te has preguntado por qué de pronto, sin pedir permiso, aparecen esas muelas gigantes que solo traen dolor y visitas al dentista? Las muelas de juicio son un recuerdo vivo de un mundo que ya no existe. Hace miles de años, cuando nuestros antepasados masticaban raíces duras, carne cruda y plantas fibrosas, necesitaban una mandíbula más amplia y dientes extra para triturar cada bocado. Imagina un clima frío, herramientas primitivas y una vida donde sobrevivir dependía de la fuerza de tu mandíbula. Con el tiempo, la alimentación cambió. La comida se volvió más blanda y nuestra mandíbula comenzó a reducirse lentamente. Pero aquí viene lo sorprendente. Los genes que controlan el crecimiento de estas muelas no evolucionaron al mismo ritmo y por eso siguen apareciendo en muchos de nosotros, aunque ya no haya espacio para ellas. Incluso existen personas que nacen sin estas muelas porque la evolución está empezando a apagarlas en algunas poblaciones. Al final, cada vez que aparece una muela de juicio, no es un simple dolor dental, es un recordatorio silencioso de lo lejos que hemos llegado como especie. ¿Alguna vez viste un carnero con 4, 6 y hasta 8 cuernos sin ser una criatura mitológica? El protagonista de este misterio es el carnero Jacob, una raza tan antigua como enigmática que ha sorprendido a viajeros y criadores por siglos. Se cree que sus orígenes se remontan a Medio Oriente y que de allí pasó a Europa, donde su apariencia única llamó la atención de nobles y campesinos por igual. Imagínalo caminando entre los campos británicos, pequeño, ágil y con una mirada tranquila, pero coronado por un conjunto de cuernos que parece desafiar todo lo conocido. Muchos pensaron que era un animal sagrado, otros que traía buena suerte, y algunos simplemente no podían apartar los ojos de su silueta. Lo más impresionante es que esta raza no solo destaca por su apariencia, también es resistente, inteligente y sorprendentemente independiente. Su récord más curioso es que puede desarrollar hasta 8 cuernos totalmente funcionales, un rasgo genético real y documentado. Así, el carnero Jacob nos recuerda que la naturaleza guarda secretos que aún logran detenernos a mirar con asombro. ¿Qué harías si el suelo bajo tus pies fuera completamente transparente y solo vieras un abismo de más de 260 metros? En las montañas de Zhangjiajie, en China, existe un puente que pone a prueba incluso a los más valientes. Se trata del Zhangjiajie Glass Bridge, una pasarela de vidrio suspendida entre acantilados que se convirtió en una atracción mundial apenas abrió sus puertas. Imagina caminar sobre paneles cristalinos, mientras el viento sopla y el paisaje parece sacado de una película fantástica. Allí, muchos turistas comienzan seguros, pero basta mirar hacia abajo para que las piernas empiecen a temblar. Algunos se quedan paralizados, otros se sientan en el suelo y unos cuantos retroceden sin poder dar un paso más. La reacción humana fue tan intensa que los videos se volvieron virales en pocos días. Lo más impresionante es que este puente fue diseñado para soportar cargas enormes y paneles de vidrio capaces de resistir impactos fuertes. Y aún así, el miedo es más poderoso que cualquier cálculo de ingeniería. Al final, cruzarlo no se trata de vencer la altura, sino de vencerte a ti mismo. ¿Has visto alguna vez un cerdo que parece una oveja? El mangalika es uno de esos animales que confunden a cualquiera a primera vista. Originario de Hungría, este cerdo peludo fue criado desde el siglo XIX para resistir inviernos extremos y para producir una carne tan suave que los europeos la consideraron un tesoro gastronómico por décadas. En los mercados rurales, la gente solía quedarse mirándolo, preguntándose si habían mezclado especies por error. Con su pelaje rizado y dorado, caminaba entre la nieve, como si llevara un abrigo natural, lo que lo convirtió en un símbolo de resistencia en tiempos difíciles. Pero lo más sorprendente llegó cuando casi desaparece del planeta. En los años 90 quedaban tan pocos que fue catalogado como una raza en peligro crítico, hasta que criadores y chefs decidieron rescatarlo por su carne rica en grasa saludable y su sabor único. Gracias a ese esfuerzo, el mangalika volvió a los campos y a las cocinas del mundo. Una prueba viviente de que incluso lo extraño y diferente puede renacer cuando alguien reconoce su verdadero valor. ¿Te imaginas un lugar en la Tierra que parece diseñado por otro planeta? En medio del desierto,
kazajo existe el paraje de Bosira, un valle blanco, donde dos torres rocosas se alzan como colmillos gigantes, retorcidos por el tiempo y el viento. Es uno de los rincones más remotos del país, tan aislado que muchos viajeros sienten que están entrando a un paisaje prohibido. La ruta para llegar no es sencilla, kilómetros de llanuras vacías, silencio absoluto y una sensación extraña de estar siendo observado por la inmensidad. Cuando las personas llegan al borde del valle, suelen quedarse quietas, como si el lugar les robara el aliento. La luz rebota en las paredes de yeso y pinta el suelo con tonos plateados. Algunos geólogos explican que estas formaciones se levantaron hace millones de años, cuando esta zona era un mar poco profundo. Lo más sorprendente es que, visto desde arriba, el valle forma una silueta que muchos comparan con la entrada a un gigantesco santuario natural. Bosira no solo impacta por su forma, sino por la sensación de pequeñez que despierta, un recordatorio de que la Tierra todavía guarda escenarios que parecen imposibles. ¿Alguna vez imaginaste vivir dentro de un avión, como si estuviera a punto de despegar? En medio de un bosque de Oregón, Bruce Campbell, un ingeniero retirado, decidió que una casa común no era suficiente y compró un Boeing 727 para convertirlo en su hogar definitivo. Lo instaló sobre el terreno, como si hubiera aterrizado suavemente, y mantuvo gran parte de su estructura intacta. Los paneles, las puertas y hasta parte de la cabina siguen ahí, brillando como si esperaran un comando del piloto. Cada detalle tiene su razón de ser. Para Campbell, un avión no es solo metal y cables, sino una obra de ingeniería demasiado perfecta para terminar en un deshuesadero. Mientras la gente se sorprende al visitar su singular vivienda, él camina por el fuselaje, como si recorriera un pasillo de hotel espacial. Lo más impactante es que todo funciona como una casa real. Luz, agua, energía y un ambiente futurista que no existe en ningún otro lugar. Bruce demuestra que, a veces, la mejor forma de vivir no está en la tierra firme, sino en las alas de una idea que jamás deja de volar. ¿Te imaginas un lugar donde toda una ciudad depende de una sola persona? En el corazón de Nebraska existe Monowi, un pueblo tan pequeño que tiene solo una habitante. Su nombre es Louise Eiler, una mujer que, contra todo pronóstico, decidió mantener vivo el último rincón de un lugar que alguna vez estuvo lleno de familias, comercios y ruido. Allí, entre carreteras casi vacías y edificios envejecidos, Louise abre su bar todas las mañanas, firma los permisos municipales, actualiza los registros y hasta se cobra impuestos a sí misma para mantener el pueblo legalmente activo. En sus palabras, cerrar Monowi sería como borrar la memoria de todos los que alguna vez vivieron allí. Lo más sorprendente es que también dirige una biblioteca creada en honor a su esposo fallecido, con miles de libros que ella misma cataloga. Mientras en otros lugares las ciudades crecen sin control, Monowi sigue en pie gracias a la determinación silenciosa de una sola mujer. A veces, la grandeza de un lugar no se mide por su tamaño, sino por la fuerza de quien lo mantiene vivo. ¿Has visto alguna vez un animal tan tierno que parece sacado de un cuento, pero que existe en la vida real? La oveja Valais Blacknose es exactamente eso, una raza que nació en los Alpes suizos y que llama la atención por su rostro completamente negro, contrastando con un cuerpo blanco y lanudo que parece de peluche gigante. Durante siglos fue criada en el Valle de Valais para resistir inviernos extremos, caminando entre montañas nevadas mientras los pastores locales la cuidaban como un tesoro. Con el tiempo, turistas y viajeros comenzaron a encontrarse con estas ovejas y no podían creer que un animal tan adorable existiera de verdad. Su apariencia dulce se volvió tan famosa que muchos viajaron solo para fotografiarla. Lo sorprendente es que, pese a parecer un peluche, es una de las razas más resistentes del mundo, capaz de soportar temperaturas muy bajas sin perder su calma característica. Al final, la Valais Blacknose nos recuerda que la naturaleza puede ser fuerte y frágil a la vez, y que a veces la belleza más auténtica aparece donde menos lo esperamos. ¿Te imaginas caminar por un puente que parece desafiar todo lo que crees posible? El Langkawi Sky Bridge, en Malasia, es un enorme arco suspendido por una sola columna que se eleva sobre un mar de selva. Desde que uno pisa su plataforma, la sensación es como mirar una maqueta gigante que cobra vida bajo los pies. Todo comenzó como un proyecto audaz para mostrar la grandeza natural de la isla, sin tocar demasiado el entorno, y terminó convirtiéndose en una de las estructuras peatonales más impresionantes del sudeste asiático. Quienes lo visitan cuentan que el primer paso es el más difícil. El viento
viento sopla, el puente vibra ligeramente y el vacío se abre a cientos de metros de profundidad. Pero entonces sucede algo inesperado. Al avanzar, la curva del puente revela panorámicas que no se ven desde ningún otro lugar. Montañas cubiertas de niebla, árboles que parecen alfileres y un horizonte que se pierde en el océano. Es en ese instante cuando todo cobra sentido. No es solo un puente, es una invitación a mirar el mundo desde otra altura. ¿Cómo se construye una iglesia completa? Sin ladrillos, sin madera y sin herramientas modernas, y además enterrada en la misma roca donde nació. En lo alto de las tierras de Etiopía se oculta la iglesia de la Libela, un templo monolítico tallado hace más de 8 siglos, excavado desde la superficie hacia abajo, como si alguien hubiera quitado la montaña para revelar su forma perfecta. Quien llega hasta allí siente que camina dentro de una obra que desafía la lógica: pasadizos angostos, ventanas simétricas y muros que parecen obra de un artesano gigante. Los habitantes locales cuentan con orgullo cómo generaciones han cuidado este lugar sagrado, mientras arqueólogos de distintos países siguen intentando descifrar cómo lograron tal precisión sin contar con tecnología moderna. ¿Y si te dijera que un hombre de casi 80 años cambió para siempre la forma en que el mundo ve la vejez? Su nombre es Wang Deshun, un actor chino que pasó décadas en escenarios pequeños hasta que a los 79 tomó una decisión que nadie vio venir: subirse a una pasarela internacional. Nacido en Shenyang, trabajó como artista, instructor y performer, siempre moviéndose entre proyectos silenciosos que casi nadie conocía. Pero en 2015, durante la Semana de la Moda de Pekín, caminó con el torso desnudo y una seguridad arrolladora que dejó al público boquiabierto. Su físico, resultado de años de disciplina y entrenamiento constante, rompió estereotipos y se convirtió en un caso analizado en estudios de envejecimiento activo para demostrar que la percepción social de la edad puede transformarse con salud, movimiento y actitud. Lo más impactante es que su carrera despegó cuando la mayoría ya se habría retirado, recordándonos que no existe un reloj que marque cuándo debemos dejar de soñar. A veces, el verdadero límite no está en los años, sino en la idea que tenemos de ellos. ¿Alguna vez imaginaste dormir dentro de un espacio tan pequeño como un closet en pleno corazón de una ciudad que nunca descansa? Los hoteles cápsula en Japón surgieron como un refugio inesperado para miles de trabajadores agotados que perdían el último tren del día y necesitaban un lugar donde caer rendidos. Todo comenzó en los años 70, en Osaka, cuando el arquitecto Kisho Kurokawa decidió crear un tipo de alojamiento compacto para la vida acelerada de las grandes urbes. Cada cápsula es una pequeña burbuja con luz tenue y suficiente espacio para estirarte, desconectar y dormir rápido, incluso con el ruido urbano a unos centímetros. Quienes los usan cuentan que la sensación es extraña al inicio, casi futurista, pero también sorprendentemente cómoda, como si el mundo exterior quedara en pausa por unas horas. Lo más curioso es que, con el tiempo, estos espacios dejaron de ser solo para trabajadores apurados y se convirtieron en una experiencia buscada por turistas que quieren probar algo distinto. Al final, un lugar diminuto puede convertirse en el descanso más grande para una vida que va demasiado deprisa. Imagínate despertando con el viento golpeando tu rostro y el mundo entero colgando bajo tus pies. ¿Te atreverías a dormir suspendido en el vacío? En Colorado, un grupo de escaladores lo hace realidad pasando la noche en plataformas colgantes, sujetas directamente a paredes, de roca, descansando a cientos de metros sobre el suelo. Allí, el silencio es tan profundo que cada respiración parece retumbar contra el acantilado, y la única seguridad es la cuerda que los sostiene. Mientras luchan contra el frío y la altura, el paisaje se convierte en un escenario indescriptible, un mar de montañas iluminado por la luna. ¿Alguna vez has visto unos cuernos tan grandes que parecen antenas? La vaca Ankolewatusi es famosa por portar unos enormes cuernos que pueden superar los 2 metros de punta a punta, una imagen que deja a cualquiera sorprendido. Originaria de África Oriental, esta raza ha acompañado durante siglos a tribus como los Tutsi, que la consideran un símbolo de riqueza y prestigio. Imagina un amanecer en las planicies africanas, el sol apenas nace y las sombras de estos animales se alargan mientras sus cuernos brillan como lanzas doradas. Viajeros y curiosos
curiosos cuentan que al verlas de cerca sienten una mezcla de respeto y asombro, porque a pesar de su aspecto imponente, son sorprendentemente tranquilas. Lo más impresionante es que sus cuernos no solo sirven para exhibirse, funcionan como un sistema natural de refrigeración, permitiéndoles regular la temperatura en climas extremos gracias a la gran cantidad de vasos sanguíneos que recorren su interior. Un recordatorio perfecto de que en la naturaleza, incluso lo que parece exagerado tiene un propósito, y que la grandeza a veces se esconde en formas inesperadas. ¿Sabías que hay un castillo en España que parece sacado de un cuento, pero que fue clave en la vida real de reyes, guerras y coronas? El Alcázar de Segovia es mucho más que una postal bonita. Es una fortaleza que se alza sobre una roca con forma de proa, como si vigilara el mundo desde las alturas. Construido y modificado desde la Edad Media, fue residencia de varios monarcas, refugio en tiempos turbulentos y escenario de decisiones que cambiaron la historia. Al caminar por sus pasillos, cuesta imaginar el sonido de armaduras chocando, sirvientes corriendo y reyes discutiendo estrategias mientras el viento golpeaba las ventanas. Pero aquí viene lo realmente sorprendente. Su silueta inspiró a Walt Disney al crear el castillo de Blancanieves, convirtiendo esta fortaleza castellana en modelo de fantasía para millones de personas sin que muchos lo sepan. Al final, el Alcázar no solo guardó reyes, también guardó la capacidad de recordarnos que los lugares reales, con piedras y tiempo encima, pueden convertirse en símbolos eternos, capaces de encender la imaginación de todo el mundo. ¿Te imaginas lanzarte por la ladera de un volcán activo como si fuera una pista negra de ceniza ardiente? En el Cerro Negro, en Nicaragua, hay viajeros que se atreven a hacerlo. Se suben a una tabla especial y descienden a toda velocidad por la superficie volcánica más joven de Centroamérica. La montaña está viva, se siente el calor bajo los pies y el sonido de las piedras rastrillando el metal hace que el corazón se acelere. El paisaje es tan oscuro que parece otro planeta, pero mientras los aventureros bajan, notan algo extraño en el terreno. Miles de pequeñas esferas rocosas casi perfectas esparcidas por la ladera. Su origen sigue en debate. Algunos geólogos las relacionan con antiguas erupciones y con el choque de fragmentos que, al rodar y calentarse, adoptan esa forma redondeada. Lo curioso es que siguen apareciendo y nadie tiene una explicación definitiva. Así que, mientras unos viven la adrenalina del descenso, otros suben solo para observar estos misteriosos objetos naturales. Es un recordatorio de que la Tierra todavía guarda secretos que desafían cualquier certeza. Imagina un árbol tan grande que si caminaras bajo su sombra, sentirías que avanzas por un pequeño bosque. Ese lugar existe y está en la India. Se llama Timama Marrimanu, un baniano gigantesco, cuya copa es la más extensa del planeta. Desde lejos parece una ciudad de troncos y raíces aéreas que caen como columnas vivas. Su origen se remonta a siglos atrás, y las personas de la región lo visitan con respeto, como si su presencia contara secretos antiguos. Lo sorprendente es que, aunque parece un conjunto de miles de árboles, en realidad es uno solo que se ha expandido de forma asombrosa, cubriendo más de 2 hectáreas. Bajo su enorme sombra, se celebran reuniones, rituales y encuentros familiares, porque allí la gente siente una calma difícil de explicar. La parte más increíble es que todo este gigante nació de una sola semilla que, con el tiempo, se multiplicó en ramas que tocan el suelo y crean nuevos soportes. Un recordatorio silencioso de que la grandeza no siempre ruge. A veces simplemente crece, pacientemente, hasta convertirse en algo imposible de ignorar. ¿Puedes imaginar un lugar en la Tierra donde pasarían décadas sin que caiga una sola gota de lluvia? Ese sitio existe y se llama Desierto de Atacama, en el norte de Chile. Un inmenso paisaje donde el silencio es tan profundo que parece que el tiempo se detuvo. Este desierto es considerado uno de los lugares más secos del planeta y, en algunas zonas, la falta de humedad es tan extrema que científicos lo usan como un modelo casi perfecto para estudiar cómo sería vivir en Marte. Allí, la Tierra se agrieta, las montañas parecen hechas de polvo y el cielo es tan claro que los astrónomos instalan algunos de los telescopios más potentes del mundo. A pesar de la dureza del ambiente, comunidades locales han aprendido a sobrevivir aprovechando cada rastro de agua y convirtiendo la sequía en parte de su identidad diaria. Lo más impresionante es que hay áreas donde no se registra lluvia por más de 40 años, un récord que desafía cualquier idea de desierto que puedas imaginar. En un mundo lleno de ruido, Atacama recuerda que incluso la vida puede aferrarse a los lugares más imposibles. ¿Sabías que existe un país que podría esconder más agua dulce que muchos continentes juntos? Canadá, un territorio tan inmenso
que parece dibujado por gigantes, guarda un secreto sorprendente. Es el país con más lagos del planeta. Se estima que tiene más de 2 millones, tantos que si caminaras uno por uno, tardarías más de una vida entera. Durante siglos, exploradores, viajeros y comunidades indígenas han convivido con estos espejos naturales que cambian de color según la luz y las estaciones. Algunos lagos son tan tranquilos que parecen retenidos en el tiempo, otros tan enormes que cualquiera juraría estar frente a un mar. Y aquí llega lo más increíble. La combinación de todos ellos contiene una parte enorme del agua dulce superficial del mundo, una reserva que ayuda a regular climas, sostener ecosistemas y marcar la identidad del país. Cada lago tiene una historia, un reflejo distinto y un silencio que parece hablar. Canadá no solo es un mapa azul, es un recordatorio de cuánta vida cabe en un paisaje, porque donde hay agua, siempre hay futuro. ¿Puedes creer que una de las voces más enigmáticas del mundo decidió vivir como en un cuento, rodeada de silencio y vigilando el mar desde lo alto? Enya, la famosa cantante irlandesa, compró un castillo en Killiney, a pocos minutos de Dublín, y lo convirtió en su refugio absoluto. Se trata de una enorme mansión victoriana que se levanta sobre una colina desde donde se ve toda la costa, un lugar que parece detenido en el tiempo. Allí, Enya pasa la mayor parte de sus días, acompañada por sus gatos, que recorren pasillos antiguos y habitaciones llenas de instrumentos. La prensa irlandesa ha contado que la artista mantiene una vida muy privada y que rara vez se deja ver, lo que ha aumentado aún más la curiosidad de sus seguidores. Pero lo más llamativo es que su castillo está protegido como una auténtica fortaleza, con muros altos y estrictas medidas de seguridad para garantizar su tranquilidad. Al final, su hogar refleja lo que transmite su música: belleza, misterio y un mundo construido para vivir lejos del ruido. ¿Te atreverías a caminar por un sendero colgado a más de 100 metros de altura, con el vacío bajo tus pies y el viento golpeando las paredes de un cañón? El Caminito del Rey, en España, nació como una simple vía de acceso para los trabajadores de una hidroeléctrica, pero con el tiempo se convirtió en un trayecto tan deteriorado y estrecho que muchos lo llamaban el Camino de la Muerte. Durante décadas, solo los más temerarios se atrevían a cruzarlo, avanzando por tablones rotos y pasarelas corroídas mientras sostenían la respiración. Tras su restauración, el sendero recuperó su esplendor y devolvió la seguridad sin perder su aura de vértigo. Lo más inesperado es que, en medio de este paisaje extremo, ¿sabías que existe un lugar donde el cielo parece tocar la tierra sin esfuerzo? En el altiplano boliviano, el Salar de Uyuni guarda un secreto que sorprende incluso a quienes creen haberlo visto todo. Cuando una fina lluvia cae sobre su superficie salina, el desierto blanco se transforma en un espejo gigantesco, capaz de reflejar el cielo con una precisión casi perfecta. Lo curioso es que hace miles de años, este lugar fue un enorme lago prehistórico, y su lenta evaporación dejó una costra de sal tan lisa que parece diseñada a mano. Viajeros que llegan desde todos los rincones cuentan que caminar allí se siente como flotar entre nubes, sin horizonte, sin arriba ni abajo. Algunos incluso confiesan que la primera reacción es dudar de lo que ven, porque el reflejo es tan exacto que la mente tarda en comprenderlo. Pero lo más asombroso ocurre al amanecer. El espejo infinito duplica la luz y convierte cada paso en una escena irreal. Al final, el Salar de Uyuni nos recuerda que algunos paisajes no solo se miran, también se sienten. ¿Te atreverías a manejar por un puente que parece una montaña rusa? En Japón existe uno que desafía a la vista, el Eshima Ohashi Bridge, famoso por su pendiente tan extrema que muchos creen que ningún auto podría subirlo. Desde lejos se ve como una rampa imposible, elevándose sobre las aguas del lago Nakaumi, con un ángulo que impresiona incluso a los más valientes. Este gigante conecta las ciudades de Matsue y Sakaiminato, y su diseño no fue un capricho visual, sino una necesidad para que enormes barcos pudieran pasar sin detener el tránsito. Los conductores suelen sentir una mezcla de tensión y emoción al acercarse. La vista engaña, el corazón late más rápido, y el impulso de frenar aparece por instinto. Pero al avanzar, descubren que todo está perfectamente calculado. La inclinación solo aparenta ser más drástica de lo que realmente es. El dato que sorprende es que, pese a su fama, cualquier auto promedio puede cruzarlo sin esfuerzo. Lo que asusta es la ilusión, no la estructura. Así, este puente nos recuerda que, muchas veces, lo que vemos puede no ser tan imposible como parece. ¿Te imaginas una ciudad donde los relojes se detuvieron para siempre? Pripyat parecía indestructible, moderna,
joven y construida para los trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil. Tenía parques, escuelas, un estadio y una feria que nunca llegó a inaugurarse. Pero en la madrugada del 26 de abril de 1986, todo cambió. Una explosión en el reactor cercano liberó una nube radiactiva que obligó a evacuar a más de 40.000 personas en cuestión de horas. Les dijeron que volverían en unos días, así que dejaron juguetes sobre las camas, tazas a medio usar y álbumes familiares esperando ser abiertos. Nadie imaginó que ese adiós sería definitivo. Con el tiempo, la ciudad quedó atrapada en un silencio extraño. Vegetación avanzando entre los edificios, aulas llenas de cuadernos, columpios que ya no escuchan risas. Lo más sorprendente es que Pripyat sigue prácticamente intacta, pero bajo esa calma acecha un detalle imposible de ignorar. La radiación aún persiste en zonas clave, lo suficiente como para impedir que alguien viva allí de forma segura. Sus calles parecen listas para recibir a sus habitantes, pero su suelo recuerda cada día por qué nunca podrán regresar. ¿Te imaginas caminar por una capital donde no existe ni un solo anuncio comercial? En Pyongyang, Corea del Norte, esa escena es real. La ciudad sorprende al visitante porque sus avenidas están completamente libres de vallas publicitarias, marcas o carteles de ofertas. En su lugar, aparecen murales patrióticos y mensajes políticos que dominan cada esquina, creando una atmósfera que parece suspendida en el tiempo. Al recorrer sus calles, el silencio visual impacta. No hay luces llamativas, ni logotipos conocidos, ni promociones que compitan por tu atención. Ese vacío publicitario transforma la experiencia. Algunos viajeros han descrito que caminar allí se siente como entrar en una maqueta o en una película antigua, donde todo está cuidadosamente controlado. Lo más llamativo es que esta ausencia total de publicidad no es casual. Forma parte del modelo estatal que prioriza la propaganda ideológica por encima del consumo. Y aquí viene el giro. En una época donde casi todas las ciudades del mundo están saturadas de anuncios, Pyongyang se convierte, para bien o para mal, en uno de los pocos lugares sin ruido comercial, un recordatorio contundente de cómo un entorno puede moldear la percepción de libertad, identidad y realidad. ¿Alguna vez imaginaste un país tan delgado que podría perderse entre montañas y océano, pero tan largo que parece no tener final? Chile es uno de los territorios más curiosos del planeta. Más de 4.300 kilómetros de norte a sur, una distancia que atraviesa desiertos, glaciares y volcanes, pero con un ancho que en algunas zonas apenas supera los 200 kilómetros. Para entenderlo basta imaginar un mapa, donde la cordillera de los Andes actúa como una muralla, y el Pacífico como un enorme límite azul, obligando a su geografía a estirarse como una cinta infinita. Sus habitantes conviven con climas extremos, mientras en el norte, el desierto de Atacama casi no conoce la lluvia. En el sur, los vientos fríos golpean los fiordos y bosques. Lo sorprendente es que, pese a esa forma tan estrecha, concentra paisajes tan diversos que muchos viajeros sienten que recorren varios países en uno solo. Y aquí viene lo más impactante. Si Chile se extendiera horizontalmente, cubriría buena parte de toda Sudamérica. Una geografía así no solo impresiona, también recuerda que, a veces, los límites del mundo caben en líneas que parecen imposibles. ¿Qué impulsa a una persona a lanzarse desde un acantilado gigantesco hacia un abismo rodeado de roca pura y fiordos infinitos? En Kerag, Noruega, un lugar famoso entre los amantes del base jump, deportistas de todo el mundo, se colocan un traje especial, respiran hondo y se lanzan al vacío mientras el viento ruge a su alrededor. Este punto, situado sobre el fiordo de Lysefjord, ofrece una caída tan vertical que parece tragarse todo sonido, dejando al saltador suspendido entre el miedo y la libertad. Pero lo que muchos visitantes creando una mezcla de adrenalina y misterio difícil de olvidar. Al final, Kerag no solo desafía al cuerpo, también despierta preguntas que hacen que uno mire la Tierra con un respeto distinto. ¿Te imaginas subir a un tren y recorrer casi medio planeta? Ese viaje existe y es considerado el trayecto ferroviario continuo más largo del mundo. Comienza en Lagos, un pequeño y tranquilo punto al sur de Portugal, y termina en la vibrante Singapur, después de deslizarse por cerca de 18.755 kilómetros. Durante 21 días, el paisaje cambia como si alguien pasara las páginas de un atlas. Pueblos antiguos, cordilleras frías, desiertos silenciosos y ciudades que parecen no dormir. En cada estación, la gente observa cómo este tren se convierte en una línea viva que conecta culturas que jamás imaginarías ver juntas en un mismo viaje. Lo sorprendente
es que esta ruta pasa por 13 países, enlazando vías europeas y asiáticas, que durante décadas no pudieron unirse debido a fronteras, conflictos o simples ausencias de infraestructura. Hoy, quienes lo hacen describen una mezcla de asombro, cansancio y emoción al ver cómo el mundo se transforma lentamente frente a la ventana. Y es aquí donde ocurre el momento más impactante, descubrir que no existe otro recorrido terrestre tan largo y continuo en el planeta. Un recordatorio perfecto de que viajar también puede ser una forma de medir la inmensidad del mundo. ¿Sabías que una mujer logró burlar a los nazis usando solo una libreta, un carrito y muchísimo valor? Irena Sendler fue una enfermera polaca que se convirtió en una sombra dentro del gueto de Varsovia, donde miles de niños judíos estaban condenados. Mientras todos creían que entraba solo para llevar medicinas, ella aprovechaba cada visita para sacar pequeños escondidos en sacos, cajas e incluso bajo su propio abrigo. Afuera, los entregaba a familias que podían protegerlos, pero había un problema: ¿cómo lograr que algún día regresaran con sus verdaderos padres? Para evitar que sus nombres se perdieran, Irena escribió cada identidad en pequeños trozos de papel y los guardó en frascos de vidrio que enterró bajo un árbol, confiando en que algún día habría paz. Lo más impactante es que, pese al enorme riesgo, logró salvar a unos 2.500 niños sin pedir nada a cambio. Cuando la guerra terminó, esos frascos se convirtieron en un puente entre vidas separadas por el horror. Su valentía nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, un solo acto humano puede encender un camino entero. ¿Alguna vez imaginaste una montaña que parece pintada por un artista gigante? En el corazón de China existe un paisaje que desafía la lógica: las montañas arcoíris de Changye, un lugar donde la tierra muestra colores tan intensos que muchos creen que fueron retocados, pero todo es completamente real. Estas montañas se formaron durante millones de años, cuando capas de minerales y arena se fueron acumulando, compactando y levantando hasta crear un lienzo natural lleno de rojos, amarillos, verdes y violetas que cambian según la luz del día. Quien llega hasta este rincón del Parque Geológico de Sangye-Dangxia siente que camina dentro de una pintura en movimiento, y no es raro ver turistas quedarse en silencio, sin saber si admirar el paisaje o intentar entender cómo algo así puede existir. El dato más sorprendente es que sus colores no son superficiales, penetran profundamente en la roca, lo que significa que seguirán brillando por generaciones. Al final, este lugar nos recuerda que la Tierra tiene formas de crear belleza que superan cualquier imaginación humana. ¿Qué lleva a una persona a pararse sobre el ala de un avión que vuela a más de 200 km por hora? En el Reino Unido existe una disciplina extrema llamada wing walking, donde atletas se amarran a las alas de aeronaves en pleno vuelo y realizan acrobacias mientras el viento golpea sus cuerpos con una fuerza que desafía cualquier instinto de supervivencia. Todo ocurre sobre campos abiertos y cielos despejados, y quienes lo practican describen una mezcla de miedo puro y una euforia difícil de comparar. Pero mientras algunos desafían el aire a casi 6.000 kilómetros. ¿Alguna vez imaginaste que el animal más feo del mundo en realidad no luce así en su hogar? El pez gota es uno de los seres más extraños del océano, y su fama se debe a un detalle que casi nadie conoce. En las profundidades, donde la presión es enorme y la luz apenas existe, este pez mantiene una forma perfectamente normal, compacta y adaptada a un entorno que aplasta todo lo que no está diseñado para sobrevivir allí. Pero cuando los barcos lo suben a la superficie, su cuerpo, hecho de una masa gelatinosa que funciona como soporte en aguas profundas, pierde su estructura. Sin la presión que lo mantiene firme, se derrite visualmente, como si fuera una figura de cera en pleno deshielo. Muchos pescadores se sorprenden al verlo, pensando que es una criatura deformada, cuando en realidad están observando el efecto brutal del cambio de presión. El giro más impactante es que su aspecto triste no es su verdadera forma, sino una consecuencia de un ambiente que no es el suyo. Una simple diferencia de profundidad recuerda cuán frágil puede ser la vida cuando se la saca de donde pertenece. ¿Sabías que existe una carretera tan larga que parece no tener final y está completa dentro de un solo país? Argentina es hogar de la impresionante Ruta 40, una columna vertebral asfaltada que atraviesa el país desde el extremo norte hasta la profunda Patagonia. Más de 5.000 kilómetros de paisaje cambiante, donde la montaña, el viento y la soledad acompañan a miles de viajeros cada año. Nació siguiendo el recorrido de la cordillera de los Andes, conectando pueblos remotos, desiertos silenciosos, viñedos eternos y glaciares que parecen respirar frío. Para quienes la recorren, no es solo una vía,
Es un viaje que mezcla aventura y respeto por la naturaleza, una ruta donde cada curva cuenta un fragmento del país. Lo más sorprendente es que dentro de todo el planeta, ningún otro territorio tiene una carretera tan extensa en sus propias fronteras. Es un récord silencioso, pero gigantesco. La Ruta 40 no solo une destinos, une historias, y recuerda que algunos caminos están hechos para cambiarte mientras los recorres. ¿Puedes imaginar un lugar donde si miras al horizonte no verás más que océano en todas las direcciones? Así de remoto es Tristán de Acuña, un pequeño archipiélago perdido en el Atlántico Sur, considerado la comunidad habitada más aislada del planeta. Más de 2000 kilómetros lo separan del continente más cercano y no existe aeropuerto. La única forma de llegar es en barco. Tras varios días navegando entre aguas frías y cambiantes, allí viven poco más de 200 personas que comparten un ritmo de vida marcado por la pesca, la ganadería y una profunda cooperación entre vecinos. Sus casas enfrentan vientos intensos y un clima caprichoso, pero también una calma que en otros lugares ya no existe. Lo más sorprendente es que, a pesar del aislamiento, la comunidad funciona con una organización precisa y una unión que ha permitido sobrevivir a erupciones volcánicas y tormentas implacables. Tristán de Acuña es un recordatorio de que incluso en lo más remoto del mapa, la vida encuentra una forma de florecer cuando las personas se apoyan entre sí. ¿Sabías que una de las galletas más famosas del mundo tiene un refugio secreto en el Ártico? Imagina una bóveda construida para proteger algo tan cotidiano como un Oreo, pero preparada para resistir terremotos, impactos y hasta una catástrofe global. En 2020, la compañía decidió guardar su receta original en una instalación real ubicada en Svalbard, muy cerca del famoso Banco Mundial de Semillas. Allí, en medio del frío extremo y rodeada de montañas heladas, se levantó una cámara de concreto diseñada para mantener la fórmula segura sin importar lo que pase afuera. Los ingenieros que trabajaron en ella contaban que caminar hacia la entrada era como avanzar hacia un búnker del futuro, donde lo más valioso no era oro, sino sabor. El giro sorprendente es que dentro no solo guardaron la receta, también almacenaron galletas embaladas en envases capaces de soportar temperaturas extremas y el paso de los años. Al final, la bóveda secreta de Oreo nos recuerda algo simple. Incluso los placeres más pequeños pueden ser parte de lo que queremos preservar para el futuro. ¿Te imaginas vivir dentro de un antiguo silo que antes solo guardaba maíz? En Estados Unidos, una pareja vio más que metal oxidado y espacio vacío. Vieron la posibilidad de construir un hogar circular lleno de luz. Tomaron un silo abandonado y lo transformaron en una vivienda minimalista, cálida y sorprendentemente moderna. Todo empezó cuando buscaban un lugar pequeño, funcional y distinto a cualquier casa convencional. Al entrar, lo que antes era un espacio frío se convirtió en un ambiente abierto, con paredes curvas que hacen que cada rincón se sienta único. La gente que los visita queda impactada al descubrir que un contenedor para granos ahora tiene ventanales enormes, una cocina compacta y un dormitorio elevado que aprovecha la forma cilíndrica. Lo más sorprendente es que lograron mantener la estructura original del silo, demostrando que incluso algo diseñado para almacenar cosechas puede convertirse en un hogar acogedor. A veces, las mejores ideas nacen cuando miramos lo simple con nuevos ojos y nos atrevemos a imaginar algo totalmente distinto. ¿Alguna vez imaginaste a un solo hombre enfrentándose a una montaña con sus propias manos? En el corazón de Bihar, India, un agricultor llamado Dashrath Manchi perdió a su esposa porque el pueblo más cercano estaba demasiado lejos y el único camino era un cerro impenetrable. Desde ese día tomó una decisión que nadie creyó posible. Armado solo con un martillo y un cincel, comenzó a golpear la roca todos los días, bajo sol, lluvia y silencio. La gente se reía, decían que estaba loco, pero él seguía, un golpe tras otro, durante años. Pasaba el tiempo y aquel cerro que antes parecía eterno empezaba a abrirse. Después de 22 años de esfuerzo, logró algo que sorprendió al mundo. Creó un camino de 110 metros que unió su pueblo con el hospital más cercano, reduciendo el trayecto de más de 50 kilómetros a solo uno. Todo para que nadie más perdiera a un ser querido por no llegar a tiempo. Su hazaña no fue solo piedra partida, fue dolor convertido en esperanza. A veces el gesto de una sola persona puede cambiar el destino de miles.
Imagina caminar por un lugar tan extraño que parece un escenario fuera de este planeta. Allí, en la isla de Socotra, surge una pregunta inevitable. ¿Qué árbol brota una savia tan roja que parece sangre? Se trata del mítico árbol sangre de dragón, una especie que domina el paisaje con su copa invertida, como si quisiera atrapar las nubes. Su aspecto alienígena ha desconcertado a viajeros y científicos por siglos. Crece bajo un sol implacable en uno de los ecosistemas más aislados de la Tierra, donde el viento arrastra historias antiguas y la arena guarda secretos olvidados. Los habitantes de la región han usado su resina roja desde tiempos remotos para tintes, medicinas y rituales que conectaban lo terrenal con lo sagrado. Lo asombroso es que esta sustancia, llamada cinabrio vegetal, fue tan valiosa que llegó a comercializarse en rutas que unían Medio Oriente, África y Europa. Algunos la consideraban más preciada que el oro. Su existencia nos recuerda que aún quedan rincones del mundo capaces de desafiar nuestra lógica y despertar esa sensación primitiva de asombro que nos hace mirar dos veces lo extraordinario que habita en silencio. ¿Qué tan lejos puede llegar un avión sin tocar suelo ni una sola vez? El vuelo comercial más largo del planeta une Nueva York con Singapur sin escalas, recorriendo cerca de 15.300 kilómetros en más de 18 horas continuas. Imagina despegar de noche en Estados Unidos y aterrizar cuando en Asia ya amaneció, después de atravesar océanos, continentes y medio mundo sin detenerte. A bordo, las horas se sienten diferentes. Algunos pasajeros buscan dormir, otros caminan para estirar las piernas y unos pocos miran por la ventana tratando de entender cómo el planeta cambia bajo ellos. Este trayecto nació como una apuesta por conectar dos gigantes del comercio y la tecnología, y se convirtió en una verdadera prueba de resistencia para aviones y viajeros. El detalle más sorprendente es que la aeronave está diseñada para ahorrar cada gota de combustible posible, incluso ajustando rutas según los vientos, porque cualquier desviación mínima puede afectar un viaje tan largo. Al final, cuando las ruedas tocan tierra en Singapur, no solo termina un vuelo, termina una travesía que demuestra hasta dónde puede llegar la ambición humana cuando decide unir dos puntos imposibles del mapa. Y si te dijera que el ogro más famoso del cine tuvo un rostro nacido de la vida real. Shrek no salió solo de un dibujo. Su apariencia está fuertemente relacionada con Maurice Tillet, un luchador francés de los años 40, cuya presencia era tan imponente que muchos creían que no era de este mundo. Tillet nació en Rusia, pero una rara condición ósea, llamada acromegalia, transformó su rostro en la adultez, dándole una mandíbula amplia, manos gigantes y una figura que llamaba la atención en cualquier lugar. A pesar de su aspecto, tenía una inteligencia brillante, hablaba varios idiomas y se convirtió en una estrella de la lucha libre en Estados Unidos, donde la gente lo admiraba y temía al mismo tiempo. Lo sorprendente llega cuando artistas y animadores han señalado que la apariencia de Shrek guarda un parecido notable con él, al punto que sus fotografías parecen versiones humanas del personaje. Aunque DreamWorks nunca lo confirmó oficialmente, la comparación es tan fuerte que muchos ven en Tillet la inspiración más cercana del ogro verde. A veces, las historias más increíbles nacen de personas que el mundo no supo mirar con el corazón. ¿Te imaginas una ciudad flotando en el mar, tan llena de vida que casi no cabía un alma más, y que luego quedó convertida en un fantasma de concreto? La isla de Ashima, en Japón, fue un pequeño paraíso industrial, donde miles de trabajadores vivieron apretados en uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Allí, en medio de edificios altos y pasillos estrechos, las familias convivían con el rugido constante de las minas de carbón que alimentaron al Japón moderno. En su mejor momento, no había espacio para jardines, autos o calles amplias, solo bloques grises levantados sobre roca y mar. Pero cuando el petróleo reemplazó al carbón, Ashima quedó sin propósito y la gente tuvo que marcharse. En cuestión de semanas, todo quedó en silencio. Lo más impactante es que la isla quedó congelada en el tiempo, como si sus habitantes se hubieran desvanecido de un instante a otro, dejando juguetes, utensilios y muebles exactamente donde estaban. Hoy, Ashima es un recordatorio poderoso. Incluso las ciudades más vibrantes pueden desaparecer cuando ya no tienen voz. ¿Sabías que existe un lugar donde los castillos no se construyen con piedra, sino con hielo puro? En Harbin, al norte de China, cada invierno aparece una ciudad completa hecha de bloques congelados, que brillan como cristal bajo la luz. Allí, artistas trabajan a temperaturas extremas para levantar palacios, torres y catedrales a tamaño real, usando sierras y cinceles mientras el aire parece cortar la piel. Las calles se llenan de turistas, que caminan entre murallas transparentes, escuchando el crujido del hielo bajo sus pies mientras el vapor
vapor de su aliento se mezcla con la neblina helada. Lo más impresionante es que todo esto se construye desde cero cada año, porque cuando llega la primavera, el sol derrite lentamente cada escultura hasta convertirla en agua. No queda rastro de lo que alguna vez fue una metrópolis brillante y congelada. Es un recordatorio silencioso de que incluso las maravillas más grandes pueden desaparecer en cuestión de días. Y quizá por eso quienes la visitan dicen que caminar por Harbin es como entrar en un sueño que sabes que no volverá a repetirse igual. ¿Te atreverías a cruzar un puente que parece romperse con cada paso? En lo profundo del norte de Pakistán, entre montañas gigantes y un viento que corta la respiración, existe el Hussaini Hanging Bridge, considerado uno de los más peligrosos del mundo. A simple vista parece imposible. Tablones separados, cuerdas desgastadas y un abismo que se asoma entre los huecos. Sin embargo, para los habitantes del valle de Hunza, este puente no es una atracción extrema, sino parte de su camino diario para llegar a mercados, escuelas y cultivos. Lo cruzan cargando bolsas, animales pequeños e incluso a sus hijos, mientras el puente se balancea con cada ráfaga. La estructura fue construida con materiales simples por la propia comunidad y su mantenimiento depende de ellos mismos, lo que explica su aspecto precario. Lo más sorprendente es que, a pesar del riesgo evidente, muchos lugareños aseguran que ya se acostumbraron al movimiento y lo cruzan con una calma que desconcierta a cualquier visitante. Al final, el Hussaini Hanging Bridge no es solo un paso sobre el vacío, es una prueba silenciosa de la valentía cotidiana que no siempre vemos, pero que merece ser contada. Un depredador silencioso domina los bosques nevados del norte, pero pocos conocen el secreto detrás de su misteriosa presencia. El lince canadiense es un felino que parece hecho de invierno, patas enormes que actúan como raquetas, orejas puntiagudas y un andar tan suave que ni la nieve lo escucha. Todo gira alrededor de un vínculo extraño y casi exclusivo con un pequeño animal, la liebre ártica. A lo largo de las estaciones, la vida del lince sube y baja siguiendo el destino de su presa, creando un ciclo natural tan marcado que los científicos pueden predecir su población con años de anticipación. Muchas comunidades del norte cuentan cómo alguna vez han visto su silueta entre los árboles, apenas un destello plateado, tan rápido que parece un fantasma del frío. Lo más sorprendente es que este felino es un experto en economía de energía, capaz de caminar kilómetros sin gastar más de lo necesario, esperando el momento exacto para atacar. En un mundo donde cada movimiento importa, el lince canadiense nos recuerda que la verdadera fortaleza puede estar en la paciencia. ¿Te imaginas jugar pádel sobre el agua mientras los barcos pasan a tu lado? En Miami existe una estructura que parece salida de una película, la primera cancha de pádel flotante del mundo. No está sobre un muelle ni en un edificio, literalmente flota en la bahía, sostenida por una plataforma diseñada para resistir movimiento, viento y oleaje. Todo comenzó como un proyecto para llevar el deporte a escenarios inesperados y terminó convirtiéndose en una atracción que sorprende a turistas y locales. Quienes llegan allí cuentan que la sensación es única. El sonido de la pelota se mezcla con el agua golpeando la base y, al mirar alrededor, se ven rascacielos, lanchas y el cielo completamente abierto. Lo más impactante es que esta cancha no está fija. Puede trasladarse a distintos puntos de la costa, convirtiéndose en un espacio deportivo itinerante. Para muchos, jugar allí es como practicar en un escenario irreal, donde el deporte y el paisaje se mezclan sin límites. Tal vez por eso quienes la visitan sienten que están viviendo algo que no se repetirá dos veces. ¿Te imaginas un hongo capaz de comerse el plástico como si fuera su alimento favorito? En 2011, un grupo de estudiantes de Yale viajó a la selva amazónica de Ecuador y encontró algo que parecía salido de una película. Un pequeño organismo llamado Pestalotiopsis microspora, escondido entre la humedad y la sombra, capaz de descomponer poliuretano, uno de los plásticos más difíciles de destruir. Lo increíble es que puede hacerlo incluso sin oxígeno, en lugares donde nada más sobreviviría. Los investigadores recuerdan que, al verlo actuar, sintieron una mezcla de sorpresa y esperanza, porque ese diminuto ser estaba atacando un material que suele tardar décadas en degradarse. Aquí viene lo impactante. Este hongo no solo rompe el plástico, también lo usa como fuente de energía, como si convirtiera un problema global en su propio combustible. Para muchos científicos, este descubrimiento no es magia, es una señal de que la solución a nuestros residuos podría estar creciendo en rincones que no miramos. Tal vez la respuesta al exceso de plástico no esté en una máquina futurista, sino en la selva, esperando ser escuchada.
¿Te atreverías a mirar dentro de un lugar que la misma gente llama la boca del infierno? En medio del desierto de Yemen existe un enorme agujero natural de más de 100 metros de diámetro, que durante siglos ha sido visto con miedo y respeto. Lo llaman el Pozo de Barhout, un sitio tan profundo que ni siquiera los exploradores modernos han logrado medir con exactitud. Desde lejos parece un simple cráter, pero al acercarse se siente el aire más frío, el silencio más pesado y un olor extraño que muchos aseguran haber percibido. Los habitantes de la zona cuentan que siempre evitaron acercarse, no por supersticiones, sino porque el terreno es inestable y la caída parece no tener fin. En 2021, un equipo descendió con cuerdas y cámaras profesionales y encontró estalactitas gigantes, animales pequeños y un fondo cubierto de arena. Pero aún así, la profundidad exacta continúa siendo un misterio. El Pozo del Infierno no solo es una maravilla geológica, es un recordatorio de que, incluso en pleno siglo XXI, la Tierra aún guarda rincones que parecen querer permanecer en secreto. ¿Sabías que existe un país donde las montañas parecen no tener fin, como si el horizonte estuviera hecho de pura piedra y nubes? China es ese gigante oculto tras sus propias alturas, un territorio donde un tercio del suelo está cubierto por cordilleras, mesetas y altiplanos que moldean la vida diaria. Desde las aldeas perdidas en Yunnan hasta los caminos polvorientos del Tíbet, cada paso cuenta una lucha contra el frío, la altura y el aislamiento. Allí, las familias cultivan en terrazas colgadas en la montaña y los viajeros sienten cómo el aire cambia al subir apenas unos metros. Lo increíble es que China no solo posee algunas de las montañas más conocidas del planeta, sino que reúne más sistemas montañosos que cualquier otro país, formando una especie de muralla natural que separa climas, culturas y hasta formas de vivir. Y aquí viene el giro sorprendente. Esas elevaciones no solo marcan su geografía, también han sido responsables de que muchas regiones conservaran tradiciones intactas por siglos, aisladas del resto del mundo. Al final, entender a China es mirar sus montañas, porque en ellas se esconde la fuerza y el misterio de toda una nación. ¿Te imaginas que algo tan pequeño y elegante pueda dejarte paralizado en cuestión de segundos? El caracol cono marmoleado es la prueba viviente de que la belleza también puede esconder un filo mortal. A simple vista, parece una obra de arte marino. Colores suaves, patrones perfectos y un movimiento lento que engaña a cualquiera. Pero bajo esa calma se esconde un depredador equipado con un arpón venenoso, capaz de alcanzar a su presa con una precisión sorprendente. Habita en aguas tropicales, donde buzos y curiosos suelen maravillarse sin saber que un solo descuido puede convertir la admiración en terror. Su veneno contiene una mezcla de toxinas tan potentes que pueden bloquear los nervios y dejar el cuerpo sin respuesta en instantes. Y lo más inquietante es que no existe un antídoto específico. Un solo disparo basta para cambiar la suerte de quien lo provoque. La próxima vez que veas algo hermoso bajo el mar, recuerda que no todo lo que deslumbra es inofensivo. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los partidos de tenis más famosos del mundo se jugó en un lugar donde mirar hacia abajo podía quitarte el aliento? En lo alto del Burj Al Arab, el icónico hotel con forma de vela en Dubái, montaron temporalmente una cancha de tenis sobre su helipuerto, a más de 200 metros del suelo, solo para una exhibición entre Andrea Agassi y Roger Federer. Imagina el viento rozando la superficie, el desierto a lo lejos y el mar golpeando suavemente la costa, mientras dos leyendas del deporte intercambiaban golpes como si estuvieran en cualquier estadio del planeta. Lo sorprendente es que esa cancha no tenía gradas, ni redes de protección gigantes, solo un espacio circular convertido en un escenario único que brindaba una vista imposible de olvidar. Y aquí viene el detalle que muchos no conocen. Ese montaje duró muy poco, solo el tiempo necesario para que las cámaras captaran un momento que luego se volvería viral en todo el mundo. A veces, un instante basta para demostrar que la creatividad humana puede llevar cualquier deporte a alturas impensadas. Una pregunta incómoda. ¿Qué harías si tu ciudad es tan ruidosa y estresante que la gente paga por quedarse dormida en un bus en movimiento? En Hong Kong existe un recorrido llamado Sleeping Bus Tour, un viaje de 5 horas creado para quienes luchan contra el insomnio. La idea nació cuando un estudio local reveló algo curioso. Muchas personas se quedaban dormidas más rápido dentro del transporte público que en sus propias camas. Así que una compañía decidió aprovecharlo y lanzó un bus de 2 pisos que recorre autopistas, túneles y avenidas,
mientras los pasajeros, con antifaces y mantas, buscan un descanso que la ciudad no les da. Algunos se quedan dormidos en pocos minutos, otros disfrutan simplemente escuchando el sonido constante del motor, un ruido que les produce una calma difícil de encontrar en medio del ritmo frenético urbano. Lo más sorprendente es que el tour suele agotarse, incluso cuando el boleto es más caro que un viaje normal. Una idea sencilla, casi absurda, convertida en alivio para cientos de personas. A veces, el descanso aparece justo donde menos lo esperamos. ¿Puede una obra de hace casi 1000 años seguir latiendo con fuerza hoy? El Pimburatewa Tank, en Sri Lanka, mantiene viva esa posibilidad. Este reservorio artificial, ubicado en Aralaganguila, distrito Polonnarua, guarda una mezcla de historia, naturaleza y utilidad sorprendente. Concebido para dar vida a tierras secas, abastecer a comunidades y sostener cultivos, aún hoy conserva parte de su magia ancestral. Pimburatewa nace bajo la iniciativa de antiguos ingenieros hidráulicos en un país donde el agua es determinante. Su estructura incluye un spillway con decenas de vertientes triangulares, que al vaciarse parecen pequeños saltos de agua, un detalle visual que lo hace único entre los reservorios. La vegetación verde, los humedales y el murmullo del agua al caer crean una atmósfera casi mística. Lo más asombroso, este sistema milenario continúa abasteciendo agua para riego y al mismo tiempo sostiene hábitats naturales donde conviven peces, aves e incluso elefantes que acuden a beber al atardecer, recordando el vínculo profundo entre civilización y naturaleza. Pimburatewa no es solo un reservorio, es testimonio viviente de que el ingenio humano puede perdurar siglos y aún servir hoy como puente entre pasado y vida. Pasado y vida. ¿Te imaginas un castillo tan oculto entre bosques que durante siglos nadie pudo conquistarlo? Ese lugar existe y se llama Castillo de Eltz, una fortaleza medieval escondida en las colinas de Renania, Alemania. Su origen se remonta al siglo XII y, a diferencia de otras construcciones de su época, siempre perteneció a la misma familia, generación tras generación, como si estuviera protegido por un pacto silencioso. Caminar por sus pasillos de piedra es sentir el crujir del tiempo, caballeros preparando armaduras, cocinas repletas de ruido y cortesanos negociando alianzas. Sin embargo, lo más sorprendente es que pese a conflictos y guerras que arrasaron la región, Eltz nunca fue destruido ni tomado por enemigos, gracias a su ubicación estratégica y negociaciones inteligentes. Muchos aseguran que ese equilibrio entre fuerza y diplomacia es lo que lo convirtió en leyenda. Y mientras sigue en pie, intacto y orgulloso, recuerda que algunos lugares no solo resisten por sus muros, sino por las decisiones de quienes los habitaron. Una hora de datos curiosos.